El Celta ya sabe quiénes van a ser sus rivales en esta Europa League y en su regreso aquí en el Enganche nos parece que va a tener un camino de polos opuestos. Muy difícil y muy fácil. Mejor os lo explicamos equipo a equipo. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? El Celta de Vigo conoce ya los que van a ser sus rivales. Otra vez campeonato europeo, otra vez juego de disfrutones, otra vez Giraldes haciendo que el equipo rote continuamente también durante la Liga para sacar gran desempeño en Europa. Los jueves el año pasado fueron muy bien hasta que apareció el Friburgo. No sé cuál aparecerá esta temporada para romper la magia de los jueves en Vigo, pero desde luego tenemos ganas de analizar todos sus rivales. ¿Qué tal, Iker Zamayo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, David? Muy buenas. No, hombre, no. Ojalá no vuelvan a romper la magia del Celta tan pronto encima cuando había tantas esperanzas en Vigo, porque precisamente el golpe del Friburgo fue bastante duro y nadie lo supo venir, aunque estamos hablando también de uno de los últimos finalistas de la Europa League. Y claro, si te parece, vamos poco a poco a analizar lo que han sido los 8 rivales o los 8 rivales que le han salido al Celta en el sorteo de esta mañana. Ha sido hace unos minutos el sorteo, lo estamos grabando aquí en caliente, prácticamente reaccionando. Sí. Y si te parece, vamos a hacer como en la Champions, de menor dificultad o lo que consideramos nosotros más asequible a lo Sí. más difícil que le ha podido tocar al conjunto celeste en este caso. Y nos vamos hasta Chipre, sin ir más lejos. Uno de los viajes que tendrá este Celta de Vigo, se tendrá que ver las caras ante el Omonia de Nicosia. Claro, yo aquí, David, tengo mis dudas. Yo creo que es un viaje no muy complicado para la Real. Tenemos episodios también algo extravagantes como el Villarreal con el Pafos el año pasado, pero a priori, David, es una liga menor, muchos jugadores que quizás no están ya en su mejor Sí. momento de carrera y debería ser un rival ante el que el Celta no tenga mucho problema. El fútbol chipriota vive o de dinero extranjero, sobre todo rusos, que hay muchísimos que meten pequeñas cantidades y con eso logran que algunos jugadores veteranos jueguen allí, o de aquellos futbolistas que en algún momento han tenido cierto nivel álgido o de ligas europeas importantes y que ahora está terminando allí su carrera. Lo que más me gusta del Omonia Nicosia es que antes sonaba muy habitual, ahora ya ha perdido fuelle en Europa, pero lo que más me gusta es que tiene un técnico, Henning Berg, el noruego, que fue central en su día del Manchester United de Ferguson, con lo cual a mí particularmente, ya solo por eso me apetece verle. Le había perdido la pista, pero ha logrado meter a este equipo ahora en la Europa League. Y jugadores interesantes, tiene a Diony, que le vimos bastantes años en la liga francesa, tiene a Tankovic a su lado. Diony, la verdad que viene de ser además protagonista en la fase previa porque ha marcado 3 goles que han hecho que el Omonia se haya metido aquí. Tiene a Duverne, que es otro lateral extremo también interesante, y Fabiano, un portero con mucho recorrido en Europa, el portugués que está terminando ahora su carrera ya en el Omonia. No debe ser un rival igualmente muy complejo para Celta. A priori, ya decimos que aquí el Celta debería cumplir con creces, al igual que con el siguiente rival que vamos a analizar, es el Lillestrøm. En este caso viajará a Balaídos. Es cierto, David, que en los últimos años estamos acostumbrados a hablar de historias curiosas de equipos noruegos, Sí, porque el Bodo nos ha mal acostumbrado, el Viking más de lo mismo sí. yo creo que en esta Champions, pero estamos también ante una de las curiosidades de las competiciones europeas este año, porque estamos hablando del Lillestrøm, David, un conjunto que está en esta Europa League por haber ganado la Copa en Noruega, estando en la segunda división del país escandinavo. Es increíble, digamos que lo de Noruega en el fútbol europeo últimamente está siendo de protagonista absoluto. Ha dado tantos pasos en el ranking FIFA, por lo bien que lo ha hecho el Viking y sobre todo el Bodo Glimt, que se ha pasado el juego y que ha roto todas las estadísticas, que ha permitido que otros equipos, como el Lillestrøm, al ganar la Copa de manera increíble, surrealista, en una anomalía brutal. El Bodo el año pasado estaba compitiendo en Champions, dejó un poco de lado el campeonato copero y por eso Lillestrøm lo acaba ganando en una serie de resultados increíbles. El premio para Lillestrøm es mayor porque como ha aumentado el ranking FIFA, el ranking UEFA en este caso, de Noruega, gracias al Bodo, pues ha hecho que directamente el ganador de Copa vaya directo, sin pasar fases previas, cosa que normalmente suele servir para que se eliminen los equipos noruegos. En este caso, Lillestrøm se pasó también la pantalla totalmente el año pasado en segunda división, ganó con un montón de diferencia de puntos porque es un equipo muy acostumbrado a estar en primera y tiene varios títulos incluso en la Liga Noruega. De hecho, ahora mismo está quinto en primera división, es decir, es un equipo que está preparado para competir, digamos, a buen nivel. Así que sorpresa, sí, ganó la Copa estando en segunda, pero ahora va a disfrutar de otra vez regreso europeo. La gente de Celta, que apunte varios nombres. Félix va, lo acaban de fichar, un extremo muy rápido. A Nijheim, que le hemos visto jugar con Noruega en la selección en algún momento, ya está un poco más de capa caída y aquí tiene liderazgo. Karlsbach, que es un gran llegador también desde el costado derecho. Y Olsen, que es el 9, no está haciendo muchos goles, pero tiene mucha envergadura, mucha fuerza y es un jugador que si pilla rachas puede ser importante. Así que digamos que la nota un poco surrealista
del calendario del Celta la pone este Lillestrøm de Noruega, que estamos citando a Noruega y nos hemos venido todos muy arriba con Noruega, que le hemos estado esperando muchos años. Ya está bien que los noruegos estén llamando a la puerta. Sí, sí, al final estamos hablando de una selección cuarto finalista del último mundial. Vamos con el tercer rival, en este caso del Celta en esta Europa League, y estamos hablando ni más ni menos que del Apoel Beerseba, que viene de la previa de Champions, donde cayó ante el sorprendente Sabah. La verdad, si no me equivoco, David dejó por el camino previamente a la Estrella Roja, o sea que estamos hablando de un equipo Sí. con bastante bagaje en las últimas semanas o en los últimos meses y bastante cañero. Es cierto que a priori será una visita para el Celta fuera, que aquí hay una curiosidad que comentarás ahora, pues bueno, Sí. que tendrá que saber lidiar con ella porque la situación va a ser un poco extraña, pero bueno, no estamos hablando de un mal equipo para nada, que viene al final caído de las previas de Champions. Sí, le vi el otro día jugar con el Sabah de Azerbaiyán, por eso perdió. El Sabah se metió en Champions de manera milagrosa y es verdad que se vino muy abajo. Al final acabó goleado. Es cierto que tuvo la eliminatoria a su lado, que venía de ganar a equipos serbios que teóricamente tienen más nivel que él. Se había metido ahí en la última fase. Ya era sorprendente que lo hubiera logrado, pero se quedó en los últimos minutos, básicamente. En el último minuto le marcan un gol cuando se había metido muy atrás y después ya acabaron goleándole con una expulsión incluso en el tramo final, ya en la prórroga. Pero ha estado a esto de meterse en la Champions. De hecho, ha estado a un minuto de meterse en la Champions este equipo, más allá de que evidentemente yo creo que le hubiera quedado tremendamente grande. Va a jugar en Rumanía, porque los partidos, por todo lo que está sucediendo evidentemente en Israel contra Europa y demás, este tipo de situaciones, pues lo que está haciendo es que está jugando en Rumanía partidos como local. Así que el Celta no irá a Israel, irá a Rumanía. Apuntad a Marciano, que es el portero, sé que suena muy raro, pero es el portero de Israel en algunos años, y es verdad que ahora ha perdido la titularidad, pero sigue siendo veterano y ahí está el portero. Está Pérez también, que lo hemos visto con la selección israelí, está Ahmed, está Zlatanovic, que tampoco voy a tirar aquí de ironía, pero es el delantero centro, Zlatanovic, ahí lo dejo para que la gente lo sepa. A mí dos jugadores que me gustan mucho, Joao Víctor, que la acaban de fichar, y David Saba, que le hemos visto también en selecciones inferiores. Así que ese es el Apoel Beerseba, que ya a mí incluso me sorprende que se haya metido aquí en esta Europa League. Sí, sí, a pesar de que venga caído de la Champions, no es un equipo muy común en Europa en los últimos años. Hay equipos israelíes que han dado bastante más. El cuarto rival, vamos a hablar ni más ni menos que del Unión Saint-Gilloise. Aquí, David, yo no sé en qué rango meterlo, si de los complicados o de los sencillos, está quizás en ese punto medio. Va a ser un partido que el Celta en su estadio va a tener que sacar al 90% si quiere tener opciones de estar en las posiciones altas de esta fase liga, pero estamos hablando de un club que es cierto que cada verano pierde muchísimos jugadores, pero al final tiene detrás ese fondo de inversión que comparte con el Brighton, que al Sí. final le refuerza muchísimo y hace que todos los años el conjunto belga pues esté disputando competición europea. Bueno, tiene dos equipos, el enorme y campeón de póker que se hizo dueño en su día de Brighton y que al mismo tiempo compró también multipropiedad de la Unión Saint-Gilloise, que lo llevó a primera, que le hizo competir con Europa, que después llegó a Champions. La historia es muy bonita. Es verdad que con una manera de entender un poco Moneyball, lo que hacía el Brighton más en ese momento. Les da muchos jugadores jóvenes para probarlos, pero también se los quita rápidamente y lo vende. Con lo cual hay un poco de disconformidad en todo ello. Este año yo creo que es uno de los más difíciles para ellos porque han perdido a Kalaili, han perdido a Sherpen, que es el portero que ha fichado Leeds, que mide más de 2 metros, han fichado a Promise David, también lo han perdido, el canadiense que estuvo en el Mundial. Es decir, han perdido 3-4 jugadores que eran muy importantes. Mantiene, por ejemplo, al pequeño de los McAllister en el centro del campo, a Sila, a Zenelli, que le hemos visto bastante, a Mokofen, que le vimos en Sudáfrica extremo en el pasado Mundial, lo acaban de fichar, pero ha perdido estrellas. Yo creo que ahora mismo no está al nivel, por ejemplo, del Brujas, ni mucho menos, y creo que es una temporada en la que para hacerle daño a la Unión Saint-Gilloise y no pretender que este equipo dé un paso más adelante como en los últimos años, creo que ahora es mejor competir con él que hace 2 o 3 temporadas. Vámonos en este caso a Escocia, viaje bonito para la Real Sociedad, tendrá que ir a Glasgow en este caso, a Celtic Park, para verse Sí. las caras contra un conjunto que esta semana ha sido noticia y no positivamente hablando, porque firmó quizás una de las mayores decepciones que se recordarán en las previas de la Champions, Sí. precisamente ante el LASK, el Celtic que llegaba con un resultado de 3-0 a favor y cayó por 5-1 en la vuelta, David. Y al final, claro, sí, estamos hablando de un equipo con bagaje europeo, cada año pelea por la Scottish Championship junto al Rangers. El año pasado se les metió por ahí el Hertz, lo ganaron ahí en el último partido, pero estamos hablando de un club que no te voy a decir que vaya cuesta abajo y sin frenos, pero no es el Celtic de antaño y hoy en día es un equipo muy poco reconocible.
No puede serlo porque el fútbol moderno no se lo permite, eso lo primero, le quitó evidentemente toda la capacidad económica y todo lo que representa para fichar y al final pues lo han dejado muy de lado y Escocia lo está padeciendo muchísimo. Fíjate que el Rangers también ha caído, ni siquiera se ha metido en competiciones europeas y el Hertz ganó la liga y al final casi se queda, salvo en penaltis, casi se queda sin jugar Conference, de bajar cada vez más de nivel, increíble. Así que lo están padeciendo todos, el Celtic de rebote se va a meter aquí después del mayor palo que se ha llevado mucho tiempo. El año pasado perdió con el Cairad Almaty en penaltis y no se metió en Champions. Ahora, después de un 0-4, faltando 50 minutos, al final le meten 5 y lo remontan. Es que esto es una pesadilla lo que le ha pasado al Celtic. Bueno, ha fichado a Job, que fue el punta del Bodo Glimt el año pasado en Champions. Ha fichado a Hassan, el del Oviedo, que le conocemos aquí muy bien en la Liga Española. Ha fichado a Camilo Durán, que el año pasado con el Karabat marcó un montón de goles también y ha sido muy llamativo, lo han fichado y está haciendo buena temporada. Y siguen teniendo, por ejemplo, a Nygren, a Tierney, que estamos acostumbrados también, a Jan, el coreano por el extremo izquierdo, y sigue Martin O'Neill. ¿Qué te diría? Que tiene mucho nombre, sí, que desde luego a mí me duele que particularmente este equipo de equipos no estén en Champions, cuando además es que el Celtic sí que se lo merece verdaderamente. Pero es verdad que cada vez lo tiene más difícil para competir a primer nivel y me quedo con que va a ser un camino precioso, un viaje precioso, porque Celtic Park podrá tener más estrellas o no el Celtic, pero Celtic Park es un auténtico show. Yo encima he estado en Glasgow hace unos pocos días Lo sé, lo sé. y la verdad que es un viaje que recomiendo a toda la afición del Celta que esté viendo este vídeo. Nos vamos en este caso no muy lejos de las islas, de hecho nos quedamos allí pero nos movemos rumbo a Inglaterra y vamos a hablar del Bournemouth, David, que se estrena en competición europea, salió Iraola rumbo Sí. al Liverpool, llegó Marco Rose al banquillo, el Bournemouth también un poco parecido a otros clubes ingleses que todavía no tienen el caché o el bagaje importante de los del Big Six o cercanos al Big Six, que ficha muy bien, vende caro, pero al final mantener la plantilla pues les cuesta mucho. Y estamos hablando de un rival que recibirá el Celta en Balaídos, muy complicado, pero bueno, oye, el conjunto de Giraldez, otra cosa no, pero miedo a este tipo de equipos no les tiene. No, de luego que no. Es verdad que a ver cómo se lo toma también el Bournemouth. No está tan acostumbrado a todo esto. Es una anomalía que se haya metido aquí. Ya no está Iraola, empiezan de cero, fichajes que han salido, jugadores que llegan y no sabes qué rendimiento van a tener. Me fío más de la base. Marco Rossi a mí siempre me ha gustado como técnico, tengo que decirlo, aunque es verdad que cuando se le ha pedido dar un paso adelante quizás se le ha quedado un poquito grande. Petrovic o Di Gregorio bajo palos, creo que es ahora mismo la duda, porque acaban de fichar al de la Juve. Vamos a ver, yo creo que Petrovic tiene más nivel. Han fichado a Antonio Silva, un central ex del Benfica, que a mí particularmente también me gustó. Siguen teniendo a jugadores que el año pasado dieron un rendimiento buenísimo, es decir, hablo de Tavernier, hablo de Van Nilsson, hablo sobre todo de Scott, que estaba a punto de salir y finalmente se ha quedado. Hablo de que para mí es un jugador que va a ascender todavía mucho más, que es Ryan. Ahí sigue estando Kluivert. Han fichado a nuestros españoles Álvaro y también Juanlu. Así que yo creo que es una plantilla que debe dar para mucho, que es verdad que el hecho de recibirlo en Balaídos le va a minorar un poco el impacto de ir a una caja de cerillas, que es el Estadio del Bournemouth, que es muy complejo y que mete mucho nivel, pero desde luego es uno de los incógnitas, pero creo que positivas recibir al Bournemouth y ver un poquito más al Bournemouth en su primer momento de rodaje de verdad en Europa. Sí, a ver, y al final el hecho de recibir a un equipo Premier, pues era prácticamente, bueno, la probabilidad era altísima y en este aspecto que los equipos Sí. españoles se libraran de los de Premier era muy complicado. Vamos ya con los dos últimos. A este club le hemos metido aquí precisamente porque al Celta le tocará viajar al Velodrome, pero si David nos ponemos a mirar el contexto actual del Olympique de Marsella, no es el mejor. Para la Sí. gente que no esté muy al tanto, al final es un equipo que tenía las cuentas cuadradas para jugar Champions esta temporada y no fue así, y entonces Sí. está teniendo que vender un montón de jugadores. Al final también el caos de Marsella es lo que es y hace que un club tan grande pues cada año se resquebraje y al final tenga que vivir veranos como el que están viviendo en este caso. Un equipo que, como ganó en su día la Champions, la Copa Europa, pues tiene una presión tremenda por la historia, que nunca va a llegar a ese nivel otra vez y que además está atravesando una deuda tremenda. De los últimos tiempos han salido aquí dirección deportiva, el presidencia, ha salido todo el mundo, pero han dejado una deuda tremenda en el club, que no es tampoco muy raro porque viene asumiéndolo hace bastante tiempo, pero que este verano justamente pues o se metían en Champions o probablemente no iban a ser capaces. Han tenido que vender muchísimos jugadores y eso evidentemente ha hecho que hayan fichado poquísimo. Han fichado a Gemit Traoré, que
no era titular en el Bournemouth precisamente, y por eso se lo han llevado ahora a Marsella. Pero evidentemente pues sigue manteniendo a Højbjerg, sigue manteniendo a Guigui, que tampoco ha hecho un buen mundial con Argelia. Está Paisao, aunque yo aquí pondré interrogante porque está a punto de venderse también y a lo mejor no está. Está Harit, está Tingwea de capitán, el extremo derecho o lateral derecho estadounidense. Bueno, ¿tiene individualidades como para competir? Sí. Que yo creo que Europa, siendo Europa League, le importa menos que asegurarse poder estar como sea el año que viene en Champions, vía Liga también. Con lo cual, me parece que ir al Velodrome es chulísimo, es uno de esos escenarios brutales, pero me da la sensación que a largo plazo, no digo en fase de Liga, pero a largo plazo no creo que podamos contar, más allá de la aureola mítica que tiene el Marsella, con que los marselleses vayan a ser una amenaza como para poder ganar el título. A lo mejor me equivoco. También tiene, digamos, la certeza de que tiene a Bruno y Enesio en el banquillo, que por lo menos para bajar un poco, Sí. digamos, las aguas revueltas que hay ahora mismo en Marsella, ese fichaje podemos decir que sí que ha sido muy acertado. Y vamos a cerrar con los rivales de este Celta, David, y nos vamos a Italia. La Juventus, evidentemente, es una decepción ver a la vecchia señora en la Europa League, porque está llamada a jugar Champions y a pelear por el Scudetto cada año, pero la Juventus en los últimos años va a cuesta abajo y sin frenos. Es cierto que este mercado no está para nada mal, le están haciendo apuestas interesantes y no, digamos, muy arriesgadas en comparación con otros años, pero también estamos muy alejados de la Juventus de tiempos pasados. Cuesta verle con Alegre en el banquillo, no lo hizo demasiado bien el año pasado, de hecho por eso nos han metido en Champions, que yo creo que es donde debe estar evidentemente siempre la vecchia, y como no lo logró se ha quedado un poco a mitad de camino. ¿Qué le hace eso? No poder aspirar a grandísimos jugadores y tener que elucubrar, tener que experimentar y arriesgar un poquito más en el mercado en el sentido de jugadores que quizá no parece que tengan tanto nombre. Por eso ha fichado a un valor seguro como Lukumi, el colombiano en defensa, que lo ha hecho muy bien en el Bolonia. Ha fichado una perlita a la Ibegovic, vamos a ver qué tal funciona en el bosnio, que ya dejó cositas en el Mundial. Han vuelto a repescar a Kolo Muani para tener un 9 arriba, y para mí lo más importante es que han mantenido cierta base de la esencia que tienen en los últimos tiempos, sobre todo Bremer, que vuelve de una gravísima lesión el central brasileño, sobre todo con Seixao, el portugués, que a mí me parece que su electricidad por lo menos enchufa al equipo, y sobre todo Yildiz, que evidentemente han podido mantenerlo, y que es verdad que está entre algodones físicamente, a ver si da buen nivel, porque lo necesita la Juve para verle al nivel que yo creo que se le exige. Me parece que es verdad que suena grande la Juve, pero para el Celta, pues mira, ir a Marsella mola muchísimo como escenario. Recibir a la Juve en casa asegura, digamos, que ese día Balaídos va a vivir una noche estupenda. Así que me parece que es un camino bastante interesante el que va a tener el Celta. Sí, sí, sin duda. Y vamos para concluir ya el vídeo, David. ¿Qué veredicto y dónde predicas que puede acabar este Celta en Europa League, sobre todo en esta fase Liga, una vez conocidos los 8 rivales? Yo creo que tiene que hacerse fuerte en casa. ¿Por qué lo digo esto? Porque mira, viendo las visitas a Marsella puedes puntuar, sí. En Celtic puedes puntuar, sí. Porque son equipos que, aunque son escenarios muy increíbles en cuanto a lo ambiental, es verdad que son equipos a los que tú también en ida y vuelta le puedes hacer daño. En todas las visitas puedes puntuar y en algunas de ellas, aunque suena muy grande, de verdad. Por eso digo que si en casa se hace fuerte, este equipo va a sumar mucho. A mí me sale más o menos de puntuación entre horquilla 13-15 puntos. Esto significa que se quedaría casi para entrar en el top 8 respecto al año pasado. A lo mejor 15 puntos le pueden dar para el top 8, incluso a lo mejor acabará sumando alguno más, y ahí estaría la diferencia. Creo que lo va a pelear muchísimo y yo me la juego, como he dicho, más o menos con la Real. Creo que los dos pueden, de verdad, aspirar a meterse finalmente en el top 8. Así que ese es mi análisis, esa es la manera que tengo de analizar junto con Iker al Celta en su camino europeo, pero desde luego quiero escucharos a vosotros. Dejadnos aquí los comentarios qué os parece la temporada europea del Celta, qué os parece también los rivales que le han tocado. ¿Suena mejor Juve, Marsella de lo que verdaderamente luego es tener que competir contra ellos? Desde luego, yo creo que el Celta tiene un buen camino. Dad a la campanita para que os llegue todo el contenido, dejadnos aquí vuestras valoraciones y sobre todo suscribíos al canal para que sigamos creciendo. El Celta va a seguir disfrutando de los jueves europeos y desde luego que yo creo que tiene que tomar la experiencia de los últimos años para dar un pasito adelante. ¿Lo queréis así vosotros? Decidme.